Amigos de América Latina y el Caribe, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este evento especial. Mi nombre es Paula Ordóñez y soy la líder de FinPro para Latinoamérica en March y les doy la bienvenida a este webinar regional que lleva por nombre Mujeres discuten el contexto del mercado cyber en Latinoamérica, en el que hablaremos, entre otras cosas, sobre la importancia de la gestión del riesgo cyber en la actualidad y el eventual impacto que podría causar en la operación de las organizaciones. La importancia del seguro cyber en la gestión del riesgo, la situación del mercado de seguros cyber global y regional. Desde este momento y durante toda la sesión, sus teléfonos y micrófonos estarán en modo de silencio, por lo que les solicitamos que todas sus preguntas las formulen a través del panel de preguntas y respuestas que encontrarán en la parte inferior de sus pantallas. A lo largo de la charla y al finalizar la presentación, haremos un espacio para responder sus preguntas. En caso de requerir asistencia técnica durante la llamada, recuerden que pueden escribirle a los miembros del panel a través de la opción Chat, que encontrará en la parte inferior de las opciones en su pantalla, y seleccionando la opción de enviar mensaje a todos los panelistas. Queremos saludar a todos nuestros asistentes brasileños y recordarles que cuentan con la opción de traducción simultánea. Solo deben hacer clic en el botón de interpretación y seleccionar la opción portugués. Tengan en cuenta que este evento está siendo grabado y en los próximos días recibirán en su mail un enlace que les dará acceso al video de este evento. En esta oportunidad tenemos 4 excelentes y expertas invitadas que procederé a presentar. Sandra Cabrera, líder de riesgos cibernéticos para Latinoamérica en CHOP. Belén Navarro, líder de líneas financieras en Latinoamérica para Zurich. Tania Sánchez, líder de riesgos cibernéticos para Latinoamérica en AIG, y Paulina Vélez, líder de seguros cibernéticos para Latinoamérica en Marsh. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro evento. Empecemos. Para dar inicio a este conversatorio, al azar, hemos escogido una de las muchas páginas web en tiempo real que muestran los ataques cibernéticos que están ocurriendo en estos momentos. Solo como parámetro y un ejercicio que queremos hacer sobre el estatus de la situación de los ataques cibernéticos. Siendo hoy 23 de marzo del 2021 a las 8:05 de la mañana hora México, encontramos que hasta este momento se han presentado 15.6 millones de ataques cibernéticos en el día. Un número bastante significativo. El riesgo cibernético definitivamente dejó de ser un riesgo del futuro para convertirse en una realidad y en una problemática que amenaza a todas las organizaciones y empresas en el presente, en la actualidad. El mundo hiperconectado en el que vivimos, la dependencia de nuestros negocios a la tecnología, el hoy trabajo remoto, la supeditación al comercio electrónico en el que nos hemos visto inmersos durante esta pandemia, y que hoy estemos todos conectados permanentemente a sistemas electrónicos, hace que la situación realmente sea de importante análisis. Además, no estamos solos como islas en el mundo. Un ataque cibernético puede afectar al mundo entero. Acá traigo solo 3 ejemplos recientes de eventos que nos han demostrado que el riesgo cibernético es sistémico y catastrófico, y que ya no es un tema que afecta a corporaciones o con bajos niveles de seguridad o empresas en países donde los niveles o exigencias legales de protección de datos tal vez no son tan fuertes. Nos afecta absolutamente a todos. En este slide ustedes pueden ver 3 de los casos más sonados de los últimos meses. Cita, Microsoft y SolarWinds son los eventos recientes que tienen al mundo entero en incertidumbre del impacto que esto puede generar. Siguiente, Pauli. El impacto todavía no es mesurable. Realmente, hasta ahora se están empezando a ver los resultados de estos 3 ataques cibernéticos. A manera de ejemplo, quisimos tomar de Google información absolutamente pública, los efectos y el impacto que han tenido estos 3 eventos.
Empecemos con Microsoft, en donde se estima que entre 30.000 y 250.000 entidades podrían haberse visto afectadas por el evento de Microsoft. Otro de los artículos menciona más de 60.000 compañías en el mundo fueron afectadas por Microsoft. Si nos vamos al evento de Zeta, se estima que pueden existir 2.1 millones de pasajeros afectados con el hackeo de Zeta, porque es una compañía que le presta servicios a más del 90% de las aerolíneas del mundo. Y finalmente, tenemos el caso de SolarWinds, en donde la brecha de seguridad afectó a más de 3.000 compañías. Entre algunos clientes se encuentran agencias estatales de Estados Unidos, el mismo Microsoft, Visa, Mastercard, Cisco, Nestlé, entre otras. Así que estos son solo unos ejemplos para mostrarles que a pesar de que el ataque va dirigido hacia una única entidad, la consecuencia y la dimensión de sus consecuencias aún no lo podemos medir. Entonces, ante estas dudas, incertidumbre, preocupaciones, ¿cómo se puede gestionar un riesgo de estas características? Lo primero que quiero mencionarles es que la gestión del riesgo involucra a toda la organización, no solo es un área no solamente es el área de tecnología. El riesgo cibernético es un riesgo estratégico, por lo tanto su gestión debe ser prioridad para la alta dirección. Acá realmente cuando hay un ataque cibernético o una situación cibernética, toda la compañía se ve involucrada, no es un tema de tecnología. El riesgo cibernético puede ser gestionado, pero nunca puede ser eliminado. Y ahí cobra relevancia esa frase que seguramente muchos hemos escuchado de que hay dos tipos de empresas, las que ya fueron atacadas y las que todavía no han sido atacadas. Y finalmente, el riesgo cibernético es técnico por naturaleza, pero debe ser gestionado a nivel económico. Así que nos encontramos con tres opciones para su tratamiento. Definitivamente, evitar no es una opción. Tenemos entonces tres alternativas: mitigar, transferir y aceptar. Y de estos temas estaremos hablando en nuestra charla el día de hoy. Teniendo en cuenta este entorno desafiante, es indispensable que las organizaciones gestionen de manera integral el riesgo y que, como lo mencioné, mitiguen y transfieran ese riesgo cibernético que hoy en día es tan latente en cada una de las organizaciones. Entonces, con esta breve introducción, damos paso a nuestro conversatorio, a nuestra charla. La idea del espacio de hoy es que vamos a tener la oportunidad de hablar con las expertas de la región en temas de riesgos cibernéticos. Así que muy halagada me siento hoy de poder intervenir en esta conversación. Bienvenidas y damos inicio a nuestra charla el día de hoy. Belén, ¿cómo estás tú percibiendo la gestión del riesgo cibernético en América Latina? Antes de nada, me gustaría decir a todo el mundo buenos días. Es un placer para mí estar aquí compartiendo este panel con estas fantásticas mujeres. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y muchas gracias a Marsh por invitarme. Respondiendo a tu pregunta, Paula, las organizaciones en Latinoamérica no son ajenas a que este es un riesgo global, es un riesgo que está mutando constantemente. Es un riesgo que afecta a cualquier sector de industria, en cualquier parte del mundo, sin importar el tamaño que tenga la compañía. Lo que estamos viendo en la región es que las organizaciones son cada vez más conscientes pues, de los desafíos, ¿no? que tiene la seguridad cibernética y de que este es un componente muy importante en sus planes de gobierno y en sus planes de gestión. Estamos viendo también de una forma muy positiva una tendencia que tienen las compañías a estar adoptando una gestión del riesgo mucho más integral, donde ya no solo, y tú lo has comentado antes, ya no solo es una responsabilidad del Departamento de Tecnología de la Información, es una responsabilidad de todas las áreas de la compañía. Con el aumento de los ataques cibernéticos que hemos visto en la región, sobre todo creo que es importante señalar que en los 6 primeros meses del 2020, la región nuestra, Latinoamérica, tuvo la tasa más alta de ataques en el mundo. Y esto pues en parte viene derivado, ¿no? Pues de las vulnerabilidades que ha tenido el trabajo en remoto con la pandemia. El hecho de que la transformación digital es constante, todos venimos viendo, ¿no? Transformaciones constantes de nuestros sistemas, la dependencia tan enorme que tenemos de los sistemas informáticos. Y también, no menos importante, un marco regulatorio que cada vez es más estricto en la región,
donde tenemos normas mucho más, diría yo, más complejas en materia de protección de datos, en materia de seguridad, siendo pues, el ejemplo más reciente, ¿no? la promulgación de la nueva ley de protección de datos en Brasil, hace que las compañías definitivamente entiendan el desafío de estos riesgos. Estamos viendo que están adoptando cada vez medidas mucho más, mejores prácticas, diríamos, mejores controles, mejores protocolos, pero también están empezando, y tú lo has comentado antes, como parte importante del riesgo, empezando a transferir mucho más estos riesgos vía una póliza de seguro como parte de esta transferencia, de esta gestión integral del riesgo. Y la gestión integral del riesgo cibernético es muy importante por varios factores. Primero, porque tú, como decías, no evita, pero mitiga los costes financieros que se pueden derivar de un evento, ayudan a mantener la continuidad del negocio, ayudan también a mitigar pues, los daños severos que una compañía puede tener en su reputación a consecuencia de un evento, y también una gestión integral ayuda a que se cumpla con la norma tanto de la compañía como del ecosistema en la que la compañía pues, opera, ¿no? Gracias, Belén. No sé, Tania, si tienes algo para complementar. Sí, pero primero que todo me hago eco de las palabras de Belén y les agradezco la oportunidad de compartir hoy aquí en este foro con ustedes, ¿verdad? De mujeres tan profesionales y distinguidas en esta profesión. Yo creo que el riesgo cibernético figura entre las primeras preocupaciones de las empresas y pues sabemos que obviamente está en constante evolución y lo veo, yo creo que lo veo en dos vertientes principales. La primera, como mencionó Belén, pues la inversión en tecnología pues es una necesidad, es una prioridad para todas las empresas hoy en día, ¿verdad? Con las integraciones en las nubes, los dispositivos conectados y la tecnología digital para el pago, pues se ha hecho pues hincapié en, obviamente, a la vez que hacemos ese manejo de adaptarnos a la tecnología, de hacerlo más útil para el consumidor, pues nos exponemos a este riesgo, ¿verdad? Que va evolucionando día a día con temas mucho más consistentes. El otro tema yo creo que es, como mencionó Belén, también es el ambiente regulatorio agresivo. Desde que se implementó el Reglamento General de Datos Europeos en el GDPR en Europa, hemos visto como cada uno de los mercados ha ido adaptando, ¿verdad? Y desarrollando, ¿verdad? Leyes para el manejo de datos personales, ¿verdad? Todos los mercados, ¿verdad? A un paso distinto, pero ciertamente creo que todas podemos estar de acuerdo que la realidad de la madurez del riesgo hoy en día, comparado con hace 3 años, es completamente distinto, ¿verdad? En México, con la Ley Federal de Protección de Datos Personales, como mencionó Belén, la más reciente, que es la de Brasil, ¿verdad? La Ley General de Protección de Datos de Brasil. Y tenemos también mercados, pues, como Puerto Rico, que por su dualidad en su jurisdicción, pues, están expuestos a, pues, doble jurisdicción en términos de, pues, leyes estatales y leyes federales que, pues, pueden regular distintas industrias y que imponen unos términos de notificación y monitoreo bien rigurosos, ¿verdad? Inclusive en Puerto Rico pues vemos hasta unos términos de 10 días para poder notificarle a los consumidores que pueden estar posiblemente expuestos. Pero como mencioné, el tema va a seguir evolucionando y sabemos que cada mercado se va a ir alineando a ponerse mucho más riguroso y mucho más estricto en la regulación de los datos. Gracias, Tania. Sandra, ¿nos quisieras complementar algo de lo mencionado por Belén y Tania? Sí, Paula, muchas gracias. Bueno, yo también me tomo el espacio para saludarlos a todos, agradecerles por acompañarnos y bueno, totalmente privilegiada de estar aquí con estas mujeres que realmente pues son muy profesionales y conocedoras de este campo. Entonces, la verdad que gusto estar compartiendo este espacio. Bueno, yo creo que definitivamente todo lo que menciona Belén y Tania, pues estamos en la misma línea, estamos viendo lo mismo. Creo que es importante resaltar que ha habido una evolución positiva en la madurez de las compañías frente al tema de riesgo cibernético, pero que realmente estamos empezando. Lo que vemos un poco a raíz de los estudios es que hay un mayor nivel de compromiso, digamos que de la alta gerencia en el riesgo cibernético, cosa que es muy positiva porque definitivamente es un riesgo que debe empezar de arriba hacia abajo. Es una de las cosas adicionales que las juntas directivas deben, digamos que gestionar, así como gestionan el riesgo financiero, así como gestionan otro tipo de riesgos, y eso es muy positivo. No obstante, si uno mira, por ejemplo, algunos estudios, como puede ser una encuesta que hizo Deloitte
o una encuesta que hizo la OEA, nos está diciendo que estamos precisamente en esa fase inicial y que estamos de pronto ahorita desde el punto de vista de formativo. Las juntas están como en un nivel formativo, teniendo información de riesgos cibernéticos, estamos viendo cómo están invirtiendo sobre todo en temas de controles y en temas de aumentar el nivel de conciencia que existe en los empleados, y todo esto muy en línea con lo que se había visto, con lo, digamos que con lo que era los eventos que venían muy afectados por todo el tema de phishing. Dentro de este proceso de madurez que tenemos que llevar las compañías, creo que nos estamos acercando ya a tener que fijarnos un poco más en todos los temas de planes de recuperación, porque si bien lo que uno ve en estas estadísticas es que las empresas están haciendo estas inversiones, aún muchas de estas empresas en las encuestas que hace, por ejemplo, ESET en el 2020, en su reporte de seguridad decía que solamente el 33% de las empresas tenían un plan de continuidad. También hay algunos estudios adicionales en donde, por ejemplo, Deloitte, de todas las empresas que había entrevistado, más o menos el 70% decían que no estaban seguras de si realmente ese plan de respuesta a incidentes que tenían estaba funcionando. Entonces, realmente, digamos que muy complacidos con ver un avance positivo en la gestión del riesgo cibernético, pero muy conscientes también de que necesitamos seguir trabajando y necesitamos seguir entendiendo el riesgo cibernético como un tema holístico, que como bien han dicho y mencionado mis compañeras, no es un tema de IT, es un tema de toda la organización y debe ser manejado desde arriba y debe verse realmente como un riesgo operacional que afecta a la continuidad de las compañías y su reputación de manera muy importante. Gracias, Sandra. Finalmente, Paulina, tu visión desde la asesoría, diariamente sentándote con los clientes y nuestros prospectos en toda la región, ¿podrías complementar algo? Porque creo que igual Belén, Tania y Sandra han dado respuestas muy completas de la situación actual. Claro que sí, gracias Paula. Bueno, yo tampoco puedo dejar pasar la oportunidad de, pues, primero saludarlos a todos, agradecerles por participar en este evento y orgullosa de poder estar con estas panelistas. Pues complementando un poco, y no me voy a demorar en la respuesta porque creo que ya fue muy completa, si bien, como ya lo mencionaron Belén, Tani y Sandra, vemos que hay un avance y que las compañías por lo menos ya están preocupadas, sí todavía tenemos un camino muy largo por recorrer y un camino que desde mi perspectiva tiene que involucrar a los gobiernos, y los gobiernos tienen también que establecer unos lineamientos mínimos, no solamente en materia de protección de datos personales, sino también en las medidas de ciberseguridad que los sectores deberían implementar, y no solo el financiero. Por ejemplo, en el caso particular de Colombia, ya existe una circular de la Superintendencia Financiera que da unos lineamientos básicos de cómo estas compañías deberían gestionar su riesgo, pero esto no es un tema de entidades financieras, esto es un tema de todas las compañías, y como tú lo mencionaste, Paula, la dependencia y la interconectividad hacen que si uno está mal, pues todos estamos mal. El caso de Microsoft, el caso de Zeta, el caso de SolarWinds. Entonces sí creo que necesitamos regulaciones más fuertes que permitan a las empresas grandes, medianas y pequeñas determinar cuáles son esos parámetros mínimos que deberían tener en consideración para tener un ecosistema digital más seguro. Súper claro. Yo creo que la siguiente pregunta que queremos discutir va muy unida a la anterior, y es: ¿ustedes cómo están viendo en los últimos años la concientización de las empresas frente a la necesidad de transferir este riesgo? No sé si esta vez quieres empezar, Sandra. Estás en mute. Eso veo. Gracias, Paula. Bueno, mira, yo creo que definitivamente el tema de la transferencia de riesgo es algo que hoy en día las empresas cada vez están considerando de una forma mayor. A nivel de solicitudes, digamos que hemos sentido un incremento en el nivel de solicitudes que llegan a nosotros, digamos que en una apertura de oportunidades incluso para hablar acerca del riesgo cibernético. Hemos visto precisamente cosas, paneles como estos, hemos visto artículos en los medios que, no sé si ustedes me están escuchando ahí, creo que estoy aquí, listo. Hemos visto algunos artículos en los medios incluso que están empezando a ser consciente
a la gran cantidad de personas precisamente de la importancia del riesgo cibernético. Entonces, todo esto está, digamos que llevándonos a ver la importancia de la transferencia del riesgo y del seguro como un elemento más que permita dar a las compañías una mejor o una tranquilidad adicional frente a su tema de continuidad. Acá, sin embargo, es importante mencionar precisamente que la gestión de riesgo cibernético implica siempre tres cosas, ¿no? Yo tengo que identificar los riesgos, tengo que tener una serie de controles para mitigarlo y luego ya sí pensar en la transferencia. Y acá creo que lo importante es precisamente que se trabaje mancomunadamente en tener esos diferentes aspectos para lograr realmente una estrategia exitosa de gestión de riesgo cibernético. Pero sí, efectivamente hemos visto ese aumento en la concientización y en el deseo de conocer cómo las pólizas pueden hacer parte de la estrategia de riesgos de una empresa. Belén, creería que tu posición es parecida a la de Sandra, pero me interesa mucho conocer tu opinión también. Y definitivamente nosotros también estamos viendo algo muy parecido a lo que comentaba Sandra. Es cierto que la penetración de este tipo de seguros, la tasa de penetración todavía es muy pequeña en la región comparada pues, con otras regiones, pero yo creo que ese gap se está haciendo cada vez más pequeñito y sí que hemos visto pues, un aumento importante en las contrataciones en los últimos años. Yo diría, desde mi experiencia en este 2020 y lo que va de 2021, el aumento, o sea, de las solicitudes de cotización y de contratación se ha incrementado sustancialmente. En gran parte hemos visto, por ejemplo, muchas contrataciones en Brasil debido a la promulgación de la Ley de Protección de Datos en el 2020. También hemos visto que muchas de las tendencias de compra vienen por imposición contractual. Hay muchos inversores extranjeros, sobre todo inversores europeos, en la región que están exigiendo por contrato pues, tener este tipo de pólizas, ¿no? como parte del acuerdo. Y también hemos visto un incremento muy importante pues, por la alta exposición que está habiendo a raíz, ¿no? de toda la transformación de nuestro trabajo en remoto a raíz de la pandemia y sin duda estamos viendo un elevado número de incidentes en la región. Esto no es que en el pasado solían decir las empresas, esto solo pasa en Estados Unidos, esto solo pasa en Europa, no, esto pasa aquí y eso está haciendo también que la compra esté mucho más dirigida debido a ese tipo, ¿no? de eventos que están siendo muy cuantiosos. Y por último, solo indicar que para mí hay un dato que quiero compartir y que creo que es importante, y es que las solicitudes que estamos viendo vienen de todo tipo de industrias. En el pasado venían de industrias más de la industria financiera, retail, ahora vemos solicitudes de todo tipo de industrias y de todo tipo de segmento de mercado. Gracias, Belén. No sé, Tania, si la experiencia de AIG ha sido similar, si nos puedes contar un poco también cómo ha sido el incremento de las solicitudes, cómo ha visto AIG esta tendencia. Sí, ciertamente está bien alineada a los demás mercados. Hemos visto ese mismo incremento, pero yo creo que aquí la clave de ese nivel de concientización en nuestros clientes es que ya no se limitan a adquirir simplemente pues, una póliza por requerimiento contractual, por necesidad, ¿verdad?, en términos de transferencia de riesgo, sino que ellos ya se han dado cuenta que tienen que hacer un manejo de riesgo más allá de adquirir una póliza. Es por eso que buscan siempre productos en el mercado que complementen y que le añadan valor, que le brinden herramientas adicionales para hacerle frente a este riesgo inherente, ya sea pues entrenamientos a sus empleados, por lo que mencionó anteriormente Sandra en el tema de phishing, ¿verdad? Esas pruebas de vulnerabilidad que los ayuden, ¿verdad?, a identificar o a reforzar esas vulnerabilidades que tienen, esos controles que tienen que adaptar para manejar dicha exposición, las simulaciones, ¿verdad?, que ayudan a desarrollar y a perfeccionar su plan ante un manejo de incidentes es una clave bien importante porque pues, ciertamente hasta que tú no te encuentras en un momento como este, no sabes cómo vas a reaccionar, no sabes a qué partes tienes que involucrar. Belén mencionó anteriormente, esto no es un tema ya de IT, esto es un tema que pues involucra a toda la organización y creo que estas herramientas ayudan, ¿verdad?, a proveerle estructura, a proveerle una guía clara de cómo manejar un incidente como este y cómo reaccionar, ¿verdad?, para pues, poder mitigar esa exposición a largo plazo. Gracias, Tania. Yo creo que, Paulina, nos podrías comentar
en la experiencia que has tenido con nuestros clientes a través de la región, ¿cuáles son las empresas que has visto mayor adopción del seguro en términos de tamaño, industria? Me pareció muy válido el comentario de Belén respecto a que hoy en día ya no es solamente la industria financiera o la industria de tecnología. Quisiera entender un poco más qué estás viendo tú respecto a la solicitud en nuestros clientes y prospectos. Claro que sí, Paula. Bueno, pues la realidad es que la industria financiera fue la primera y con una adopción diferente dependiendo también del país, porque creo que aquí la regulación tiene un impacto importante. Entonces, en el caso de Colombia, poniendo un ejemplo, las entidades financieras casi en su mayoría cuentan con este tipo de seguros porque hay una recomendación del ente regulador de la Superintendencia Financiera de Colombia de contratar este tipo de seguros, lo que genera que estas organizaciones, además de gestionar el riesgo de manera diferente, porque existe una regulación en torno a la ciberseguridad, pues también esta gentil recomendación de su regulador también la acaten y vean la importancia de transferir este riesgo. Pero sí, coincido totalmente con lo que Belén, Tania y Sandra nos han dicho, porque ya no es solo el sector financiero, ya no es solo el sector retail, ya estamos viendo el sector manufactura. Y de hecho el sector manufactura es el que más ha aumentado en este tipo de solicitudes y desafortunadamente el que más difícil ha sido que esté preparado hoy para adquirir este tipo de seguros porque son sectores que venían trabajando con unos sistemas de los 80s, de los 70s, no sé, sistemas supremamente viejos que se crearon cuando no existía esta hiperconectividad. Entonces, la gestión o la ciberseguridad en estos entornos industriales es muy compleja y están supremamente expuestos porque utilizan tecnología obsoleta. Entonces, por ejemplo, tienen todavía Windows XP, creo que es porque es la única que funciona con estos sistemas. Y son sistemas que ya su proveedor, en este caso, por ejemplo, Microsoft, no le está dando soporte, entonces no existen los parches necesarios para protegerlos. Entonces, si vemos que está creciendo mucho, yo podría decir que el crecimiento en este tipo de seguros es el doble. Cada mes que vamos haciendo seguimiento de las solicitudes en curso y de las cifras, vemos que realmente el crecimiento es exponencial, pero también vemos que todavía hay muchas compañías que si bien quieren el seguro porque se dieron cuenta de la importancia del mismo, tenemos que decirle paren porque no es el momento de transferir. Así como ocurre en un seguro de daños materiales, que hay que construir bajo unos modelos antisísmicos, hay que respetar unos modelos para protegerlos contra incendios antes de adquirir un seguro, y ninguna compañía va a estar interesada en darte un seguro antes de que contes con esos mínimos. En este caso también es lo mismo. Necesitamos contar con unas medidas mínimas de protección antes de siquiera pensar en transferir el riesgo. Muy interesante ese punto, Paulina, y creo que nos abre la puerta a la siguiente inquietud que quisiera discutir con ustedes, y es, bajo ese contexto, la concientización, el incremento de solicitudes, pero también ciertas restricciones que tienen algunas empresas para llegar a adquirir el seguro. Tania, no sé si tú nos podrías contar y compartir tu visión de cuáles son las principales barreras para la adopción de un seguro de riesgo cibernético. Okay. Alineado con lo que mencioné anteriormente, yo creo que una de las principales barreras en la dificultad es la calidad de información. Yo creo que la falta de acceso a herramientas, particularmente para ese mediano y pequeño empresario, ¿verdad? Que lo ayude en la transformación de esa información y de crear un enfoque de seguridad cibernética, ¿verdad? Pues Paulina mencionó obviamente el reto, obviamente que es para este mediano y pequeño empresario, el tema de presupuesto, de hacer esto obviamente pues una prioridad. Y son muchos aspectos obviamente que pues tienen que considerar desde la administración de amenazas internas, ¿verdad? Como la administración de servicios tercerizados, que sabemos que es la orden del día para estas empresas pequeñas, ¿verdad? Y cómo entonces moverse a crear un mejoramiento de auditoría y desarrollo de un plan correctivo que ellos puedan entonces pues manejar un incidente como este. Pero yo creo que pues volvemos sobre lo mismo, es esa dificultad, ¿verdad?, de tener esa calidad de información que los ayude a poder manejar este tipo de riesgo. Tal vez complementado con la falta de madurez del riesgo, ¿verdad? Pero siempre también pues tenemos el factor económico, ¿verdad? Esa creencia de que
pues el costo a lo mejor es muy elevado para los ingresos de la empresa y cómo entonces ellos crean ese balance entre las prioridades, ¿verdad?, de la empresa y esa exposición y esos riesgos que están enfrentando a diarios, sabiendo obviamente que, como mencionaron anteriormente, pues las exposiciones iniciales comenzaron tal vez en esas industrias que están altamente reguladas, como el sector financiero, pero ya sabemos que nadie está exento a esto. Ese mediano y pequeño empresario es uno de los targets principales por ese tema, por el tema de presupuesto, por el tema de falta de información y de herramientas para ayudarlo a canalizar y a manejar este tipo de exposición. Belén, no sé si quieres complementar tu visión. Hemos venido hablando, ¿no?, de que hemos observado pues, un aumento de las solicitudes de todo tipo de industrias, de todo tipo de segmento, pero sí seguimos viendo como una barrera importante la creencia de que esto solo le pasa a estos eventos cibernéticos a determinadas industrias y solo afecta a la privacidad de los datos. Históricamente, pues es cierto que los ciberataques eran acciones, ¿no?, dirigidas para entidades pues, como las instituciones financieras, las empresas de la salud, del retail, porque estos ataques iban dirigidos pues, a robar información personal, información sensible, pues, como son los datos de la tarjeta de crédito, el número de la seguridad social. Y esto ha hecho que muchas empresas tengan la falsa creencia o que piensen que están exentos de este riesgo porque no tienen una exposición a la privacidad de los datos. Sin embargo, en los últimos años hemos visto que el vector de ataque ha cambiado por completo. Ahora hemos visto un incremento sustancial de los ataques de phishing, de los ataques de ransomware, de extorsión. Para que se hagan una idea, en los 2 últimos años los ataques de ransomware se han incrementado en un 486%, es un número enorme, ¿no? Y esto entonces ya no se trata de la privacidad del dato, se trata más pues, de restricciones a acceso a la red, que eso afecta a cualquier compañía de la industria que sea y del tamaño que tenga. Y es importante decir que, claro, cuando la red está parada, pues la compañía no puede operar su cadena de suministro, no puede atender órdenes, no puede realizar ventas y, por tanto, se generan unos costes financieros enormes de esa paralización. Y costes pues, que implican gastos de restaurar los sistemas, la pérdida de beneficio que tiene una compañía. Y creo que eso es importante, que las empresas empiecen a ver que estos nuevos vectores de ataques tienen un impacto importante. Y a la hora de comprar un seguro, pues yo creo también como parte de esa gerencia de riesgo es que las compañías cuando compren estas pólizas tengan en cuenta que no solo contenga una cobertura, ¿no?, de privacidad de datos, sino que también tenga una cobertura que proporcione pues el pago de los costes derivados del evento, los pagos de tener que reponer los activos digitales cuando estos pues, queden dañados o desaparezcan y también pues, la pérdida de beneficio que se pueda generar por la interrupción del negocio. Sandra, nos interesa también mucho escuchar tu opinión. Sí, definitivamente, como venimos comentando, pues realmente pues está dando este aumento de concientización. Yo creo que algunas de las barreras con las que a veces nos encontramos, pues definitivamente una de las cosas es precisamente lo que mencionaba Tania en cuanto a la priorización de en dónde hago mis inversiones, cómo me preparo precisamente para manejar mi riesgo y pues evidentemente en este tiempo de pandemia una de las cosas que ha tenido algunas restricciones ha sido la parte de presupuestos, ¿no? Aunque con buenos ojos estamos viendo que cada vez más las compañías están, digamos que empezando a presupuestar, aunque sea por lo menos empezar con un límite bajo e irlo creciendo a lo largo del tiempo o ir robusteciendo sus coberturas y no quedarse simplemente diciendo, oye, no tengo el presupuesto y entonces me quedo desprotegido, sino están tratando de hacer esa compensación de mirar cómo pueden empezar para tener por lo menos algún tipo de protección en la transferencia, siempre y cuando ya tengan obviamente los controles, y ir creciendo un poco año tras año, digamos que la amplitud de sus coberturas. Otro punto que también nos parece supremamente importante es pues el tema de la información y de tener este tipo de charlas y de que los clientes pues nos suministren la información para poder entender sus riesgos y para poder entender realmente cómo es que están
planteando su estrategia de ciberseguridad. Eso es una conversación de pronto a la que no estaban acostumbrados algunos asegurados, y bueno, creo que ese es un punto también importante que nos permite también entender y poder hacer, digamos que una propuesta de cobertura según las condiciones específicas de las compañías. Concuerdo con lo que dice Belén frente a la mayor, digamos, conciencia que existe frente al tema del riesgo operativo y cómo realmente el seguro de riesgos cibernéticos ha venido cambiando y se ha venido adaptando a, digamos que no representar solamente digamos que esa exposición de protección de datos con los que muchas veces se asociaba al seguro. Ahorita yo creo que hay una mayor conciencia frente a las compañías de que realmente estamos hablando desde un riesgo de continuidad cuando hablamos de riesgos cibernéticos, y obviamente también pues una parte regulatoria asociada a y a privacidad, pero que hay un impacto, digamos que mucho mayor que contempla este seguro, y precisamente por eso es muy importante también tener en cuenta todos los controles y toda la gestión de riesgo que debe hacerse alrededor de este. Sandra, muchas gracias. Yo, con esta información que ustedes nos acaban de transmitir, me surge la duda y quisiera preguntarle a Paulina, cuando logramos identificar un cliente o acompañamos un cliente que identificamos que no tiene aún la madurez suficiente para transferir ese riesgo a un seguro, ¿cómo lo podríamos acompañar, Paulina? Bueno, Paula, gracias. Súper importante esa pregunta, porque acá hay un punto importante y es, y como lo mencioné antes, si un cliente no está preparado hoy, si no tiene esa estructura, no sé, antisísmica, si no tiene estas redes contra incendio, pues como haciendo el ejemplo, pues no es un cliente que esté preparado para salir al mercado y buscar un seguro. Y nosotros, pues este riesgo, de verdad, como lo mencionaste en tu presentación, es catastrófico, es sistémico, tiene que ser gestionado por toda la organización. Entonces, la oferta de valor o la asesoría que nosotros brindemos al cliente no puede estar limitada al seguro. Así el cliente esté preparado, pero sobre todo cuando no está preparado. Entonces, aquí es muy importante mencionar que nosotros jamás saldremos al mercado con un cliente que aún no tiene esas medidas mínimas de protección. Uno, para evitar falsas expectativas al cliente, porque si salimos, pues se va a pensar que se puede encontrar algún tipo de transferencia, alguna opción. Y la realidad es que en estas condiciones hoy del mercado, que ya vamos a hablar más adelante, donde se está teniendo un cambio en la suscripción, pues va a ser casi imposible. Y si lo logramos encontrar, pues no van a ser las coberturas adecuadas para el cliente. Y no se trata simplemente de tener un seguro, sino un seguro que realmente se adapte a las necesidades del cliente. Entonces, nosotros tenemos toda una oferta de valor con nuestro equipo de consultoría, con Marsh Advisory, que tiene un equipo especializado, un equipo regional de consultores que van a acompañar a nuestros clientes y los van a asesorar en este proceso, en este viaje de una mejor gestión de su riesgo cibernético, identificando cuáles son estos puntos críticos para que ellos puedan empezar en este plan y llegar a un punto deseado donde ya puedan ser objeto de transferencia de su riesgo. Y esto no significa que una empresa ya sea objeto de transferencia, no significa que tiene que dejar de invertir y tiene que dejar de pensar, no. Esto es un tema constante porque el riesgo es cambiante. Pero sí es muy importante entender que no es solamente la transferencia, esta es una parte fundamental, una parte pequeña dentro de la gestión. Y importante mencionar que nosotros tenemos este equipo regional de Marsh Advisory, de consultores en ciberseguridad que están supremamente preparados y capacitados para acompañar a nuestros clientes en este proceso hasta estar listos para ser objeto de la transferencia del riesgo. Gracias, Paulina. Entonces, ahí me quisiera ya, teniendo en cuenta si ya tenemos un cliente maduro que sí podemos, al que sí podemos acceder al mercado, Belén, me gustaría conocer cuáles son las consideraciones básicas que las compañías de seguros tienen en cuenta para suscribir un seguro de cyber. Bueno, yo te diría, en general hay muchas variables, ¿no?, a tener en cuenta cuando evaluamos el riesgo de cyber, y estas variables pues varían según el tipo de industria en el que está el asegurado enmarcado, varía mucho según el tipo de dato que maneja, ¿no?, la sensibilidad del dato, varía mucho también pues en el territorio en el que el asegurado opera y también en el segmento del mercado en el que se enmarca, ¿no? Pero yo diría en general
todos en el mercado, y mis compañeras están aquí para corroborar eso, solemos utilizar de forma general un cuestionario específico de riesgos cibernéticos que nos da pues, una orientación general de las operaciones de la compañía. También nos permite pues, tener una descripción, ¿no?, de cuál es la postura de seguridad que tiene el solicitante, y también yo creo que, y lo más importante, es que nos permite ver la capacidad que tiene la compañía, primero, para identificar cuáles son sus riesgos, los activos que necesitan protección. Segundo, cómo protege la compañía esos activos en riesgo mediante pues, las salvaguardas suficientes, ¿no?, teniendo sistemas de control de acceso a los sistemas o control físico, o cuáles son, por ejemplo, sus políticas de destrucción de la documentación. También es muy importante para nosotros en estos cuestionarios ver cómo detecta el asegurador las amenazas, qué medidas de seguridad pues, tiene puestas para monitorear los sistemas, si tiene firewall, si tiene antivirus de última generación, si parchea vulnerabilidades. Y finalmente, y no menos importante dentro de ese cuestionario, es ver, y lo han comentado antes mis compañeras, es ver cómo responden a los incidentes y cómo se recuperan cuando hay un evento. Y ahí pues, es importante para nosotros ver que tienen planes de respuesta a incidentes, planes de continuidad, pues que están actualizados, que están documentados y que se están testeando continuamente. Yo diría que adicionalmente, y también completando lo que han comentado tanto Tania como Sandra, en determinados casos, y también lo ha comentado Paulina, solemos tener conversaciones con los asegurados que tienen riesgos más complejos, solemos tener evaluaciones de riesgo donde nos sentamos las compañías de seguro, acompañados del broker, del cliente obviamente, y de los equipos o bien internos de ingeniería de riesgos o bien expertos externos, donde nos sentamos a aprender mejor el riesgo, a entender mejor la seguridad, el entorno empresarial de la compañía y cuál es la resiliencia cibernética del asegurado. De esa manera pues, se pueden hacer recomendaciones, ¿no?, que permitan robustecer esa resiliencia cibernética del asegurado. Yo diría, considerando la naturaleza cambiante de estos riesgos que cambian casi que de un mes para otro, pues no sería descartable que a futuro se tengan otras consideraciones de información a la hora de analizar estos riesgos. Por dejar algo así como muy general, ¿no? Sí, creo que esta es una visión muy across de todo el mercado, pero no sé, de pronto Sandra, si tú quieres complementar algo adicional. Tal vez lo único que complementaría es la importancia precisamente de ese formulario de solicitud y que el asegurado de pronto no sienta ese formulario de solicitud como un listado de preguntas de sí o no, porque si bien es verdad que está diseñado de esas maneras, muchas veces las estrategias de protección de las empresas a veces no caen totalmente dentro de las preguntas que se hacen. Entonces, es importante que cuando el asegurado conteste ese formulario, digámoslo, se sienta con total libertad de incluir aclaraciones o de adjuntar documentos adicionales que él considere que nos van a permitir a nosotros como compañías evaluar de una manera más exacta sus riesgos, contemplar de pronto medidas alternas de protección que no tienen frente a las que se preguntan en el formulario, pero que definitivamente muestran una preparación para, digamos que, enfrentar los riesgos o una estrategia de defensa diferente, porque muchas veces por necesidades tecnológicas o por la manera como está, digamos que, construida la arquitectura de la red o cómo es el negocio, pues hay consideraciones adicionales que se tienen en cuenta y digamos que se pueden manejar de formas alternas. Entonces, todo aquello que el asegurado considere que es importante compartir con nosotros para poder entender mejor su riesgo y su estrategia de protección, es información que es bienvenida porque realmente nos permite conocerlo mejor y adecuar mejor la cotización que hagamos para el riesgo que estamos, digamos que conociendo, ¿no? Tal vez sería lo único que agregaría. Mil gracias. No sé, Tania, ya con esta información, cuando ustedes reciben esta información que Belén y Sandra mencionan, ¿cómo es un proceso de suscripción? ¿Cómo ustedes tasan el riesgo? ¿Cómo es ese proceso que llevan ustedes a cabo? Yo creo que parte de estas consideraciones básicas que han mencionado Belén y Sandra, ¿verdad? Es que pues todas nos ayudan pues a mitigar el riesgo, ¿verdad? Y por eso es que entidades como pues el Center of Internet Security de Estados Unidos pues siempre está recomendando que más allá de configurar
y controlar las configuraciones seguras de los dispositivos, es que este proceso se lleve de manera pues activa y consistentemente. ¿Y por qué menciono esto? Porque el proceso de suscripción es de esa misma manera, ¿verdad? Es un proceso de construcción que pues lleva tiempo, ¿verdad? Y nos hemos movido tal vez de un inicio de trabajar tal vez con una solicitud de contestar sí o no a una serie de controles, ¿verdad? Y donde pues acostumbramos tal vez al mercado a con esa información poder proveer pues indicativos de prima y términos y condiciones, a un proceso completamente distinto, ¿verdad? Un proceso mucho más riguroso, donde ahora las aseguradoras no se limitan solamente a examinar la información complementada en una solicitud, sino que utiliza herramientas de información pública para complementar, ¿verdad? Esas representaciones de nuestros asegurados, ¿verdad? Y como mencionó Sandra ahorita, ¿verdad? Se trata, ¿verdad?, de tal vez complementar esas representaciones para darle las herramientas a la aseguradora de poder entender no solamente los controles que tiene la empresa, sino qué hace cuando pues identifica nuevas vulnerabilidades, porque es nuestra realidad, ¿verdad? Esto cambia, mencionó ahorita Belén, cada mes a mes, yo creo que cada día a día, ¿verdad? Está cambiando. Y es ese proceso, ¿verdad?, donde pues podamos trabajar con nuestro corredor de seguros y nuestros asegurados para comprender obviamente cómo ellos están identificando esas vulnerabilidades, cómo las están manejando, ¿verdad? Y cómo están dando cara a este riesgo inherente, ¿verdad?, que está en constante evolución. Así que ya sabemos que ya ese proceso de suscripción no es uno estático, que es uno, ¿verdad?, que va cambiando, al igual que va cambiando el riesgo, y que las aseguradoras se tienen que adaptar a esto mismo, ¿verdad? De la misma manera que nuestros asegurados se adaptan, ¿verdad?, a tratar de mantenerse a la vanguardia de esas nuevas protecciones, esas nuevas vulnerabilidades que enfrentan, ¿verdad? Y implementar nuevos controles, pues las aseguradoras hacemos lo mismo, ¿verdad? Y examinamos esas tendencias en reclamaciones, examinamos obviamente lo que está pasando en el mercado hoy en día, ¿verdad? Ustedes mencionaron el caso de Microsoft, ¿verdad? Y el caso de Microsoft, yo creo que para todas las aseguradoras, pues ha sido pues un nuevo enfoque en cómo nosotros podemos identificar, ¿verdad?, esas nuevas exposiciones que están enfrentando nuestros asegurados y cómo podemos complementar ese proceso de suscripción para poder hacer el manejo de riesgo adecuado a la hora de suscribir y poder ofrecer los mejores términos y condiciones a nuestros asegurados. Gracias, Tania. Me interesa mucho, mencionaste esos grandes eventos, ese grande evento como Microsoft. A mí me gustaría entender, y de cara a esos grandes ataques que se han presentado en el mundo, a nivel de la suscripción de seguros, ¿estos han impactado el apetito y la capacidad de ustedes como mercados de cyber? No sé si Sandra quieres empezar dándonos tus comentarios. Bueno, pues yo creo que algo que hemos venido repitiendo a lo largo de este espacio es precisamente el tema de que hoy en día somos, digamos que una sociedad y tenemos un ambiente, digamos que totalmente interconectado, y que precisamente, pues, adicionalmente estamos hablando de inversión en digitalización, y es ahí un poco a donde vamos. Entonces, pues esto finalmente lo que nos lleva es a que pues tenemos una exposición, por llamarlo de alguna manera, sistémica al estar todos interconectados y como mencionaba Paulina, ¿no? Lo que le pasa a uno puede impactar de manera importante a los demás por esta interconexión que tenemos. Si a eso le sumamos todo lo que nos ha traído la pandemia, el tema de que estamos migrando empleados de un ambiente, digamos que más controlado, como pueden ser las oficinas, a la casa, donde definitivamente pues tenemos un ambiente de un menor nivel de seguridad a pesar de los esfuerzos que se hagan por mantener protecciones adecuadas, pues estos aspectos de todas maneras tienen una implicancia y un efecto en el riesgo cibernético, y lo que estamos viendo precisamente es un aumento de la frecuencia, un aumento de la severidad, y eso pues definitivamente pues afecta el análisis de riesgos que nosotros hacemos como compañía de seguros. Tenemos que tener en cuenta, obviamente, todos esos impactos en nuestro proceso de selección de riesgos y también en la capacidad que vamos a poner en cada uno de estos riesgos, pues dada la consideración global de este riesgo. Yo creo que eso es tal vez una cosa muy importante. A veces uno habla y nos dicen, pero ¿por qué Latinoamérica? Yo creo que Belén lo mencionaba al inicio, ¿no? Y es
realmente el riesgo cibernético es un riesgo que no tiene barreras. No hay barreras geográficas para esto. A veces, de pronto, en los inicios del riesgo cibernético, cuando se veía más relacionado con la regulación de protección de datos, entonces de pronto se sentía que de pronto había geografías menos desarrolladas porque todavía no había leyes, porque estaban en proceso de desarrollo, pero realmente hoy en día, al ser conscientes de realmente el impacto operativo que tiene el riesgo cibernético para las empresas y esta interconexión que tenemos aumentada por esta situación de pandemia, pues realmente estamos ante un riesgo que no tiene absolutamente ninguna barrera. No se le puede medir el PML en el sentido como se le mide, digamos, que al riesgo de terremoto. Entonces, todo esto, evidentemente, nosotros como compañía de seguros, pues lo tenemos que tener en cuenta para hacer nuestros análisis y para definir, digamos, que qué capacidades y qué riesgos podemos asumir. Belén, no sé si quieres compartir tu opinión. Yo complementando un poco lo que ya comentaba Sandra, de que pues, estamos viendo, ¿no?, un incremento muy importante en la frecuencia de los siniestros, también en la severidad de los siniestros, y como decía bien Sandra, esto es algo que ocurre en todas partes del mundo y obviamente Latinoamérica pues, no es ajena, no está blindada a prueba de bala de no tener este tipo de eventos, y estamos viendo eventos en la región importantes. Y eso lo que está haciendo es que los aseguradores estemos empezando pues, a revisar algunas de nuestras carteras para implantar pues, algunas acciones correctivas. Estamos también reevaluando, y lo decía Sandra, reevaluando las capacidades, los límites que se están poniendo en las pólizas, incluso se están reevaluando los sublímites que se dan para determinadas coberturas pues, que se están afectando mucho, ¿no? Hablamos de sublímites para la cobertura pues, de extorsión, o sublímites para cobertura de multas y sanciones, o interrupción de negocio, por dar algún ejemplo, ¿no? Y también lo que estamos viendo es que se están considerando por la parte del mercado asegurador otros cambios en términos y condiciones, como son incrementos de prima. Venimos observando un incremento importante en las primas en el último trimestre del 2020 y lo que llevamos de 2021, y también esos cambios en los términos y condiciones pues tienen un impacto, por ejemplo, en incrementos en los deducibles generales de las pólizas o en el número de horas de espera que nosotros tenemos para la cobertura de interrupción de negocio. Sin duda, pues como os decía, estamos viendo incrementos importantes, y según recientes tendencias de mercado y noticias, pues se espera que durante el 2021 las tasas experimenten incrementos entre el 20 y el 50%. Tania, al ser AIG también un mercado líder en esta línea de negocio, ¿cómo lo está viendo AIG en estos momentos? Mira, es la misma tendencia que han comentado mis compañeras, ¿verdad? Nosotros hemos visto un incremento de más de 150% en notificaciones. Como mencionó Belén, no solamente es un tema de frecuencia, sino de severidad, donde ya 1 de cada 5 reclamaciones son de extorsión, cuando, para ponerlo en perspectiva, en el 2018 hablábamos de tal vez 1 de cada 20 reclamaciones. La demanda promedio de lo que es ransomware pues ha ido incrementando, ¿verdad? A través de los meses, yo diría, ¿verdad? Ahora mismo estamos más o menos en una demanda promedio de $7.8 millones, ¿verdad? Y pues esto cambia día a día porque, como mencioné ahorita, ¿verdad? Esta semana salió a relucir en la prensa, ¿verdad? Un caso importantísimo donde ya subieron, ¿verdad?, esa solicitud inicial de ransomware a $50 millones. Así que pues esto pues, es un cambio total en este panorama, ¿verdad? Y este incremento de reclamaciones en ransomware se ve marcado en gran medida porque ahora operan como un modelo de servicio, donde le dan entrada, ¿verdad?, a mucho más actores a poder contribuir, ¿verdad?, a poder distribuir esos códigos maliciosos, y de esta manera pues incrementar las partes que están envueltas en la actividad. Ciertamente es un tema de mucha prioridad, un tema de mucha preocupación, y es un tema que, pues, como mencionaron mis compañeras, tenemos que trabajar, ¿verdad?, en la corrección del mercado, en esos términos y condiciones que ofrecemos para poder mantenernos ofreciendo un producto que sea rentable y que ciertamente pues acompañe a nuestros asegurados a la hora de manejar este tipo de riesgo. Tania, ahí, y esas preguntas se las quiero hacer a todas. Me surge la duda
el comentario generalizado es ya esto afecta a todos, ha llegado a Latinoamérica. ¿Ustedes han visto un incremento en la siniestralidad de empresas latinoamericanas realmente afectadas? No sé si, Tania, que estabas hablando, nos quieres comentar. Sí, ciertamente, no estamos exentos. Belén lo mencionó ahorita, ¿verdad? Y Sandra dijo que esto no tiene barreras. Y nosotros hemos visto reclamaciones ya que han impactado a nuestros asegurados en Latinoamérica con cuantías que sobrepasan ese promedio de 7.8, ¿verdad? De entre 5 o 10 millones de dólares y aún más. Ciertamente, pues vemos obviamente como los mercados nuestros, pues, se van alineando esas tendencias y ciertamente es una prioridad para nosotros seguir monitoreando, ¿verdad?, el desarrollo de este tipo de reclamaciones que pues mayormente impactan la severidad del riesgo. No sé si, Belén, rápidamente también nos quieres contar la experiencia de Zurich en la región. Muy rápidamente, experiencia muy similar a la que comentaba Tania. Hemos visto un incremento, pues, de severidad y de frecuencia. Hemos visto que la mayoría de los eventos que hemos tenido han estado relacionados con ransomware y lo que hemos venido pagando han sido los gastos relacionados, pues, con la interrupción del negocio o los gastos de la gestión del evento. Sí decir que hemos visto severidad importante, incluso, pues, decir que el siniestro más alto que hemos pagado ha estado entre 5 y 10 millones de dólares. Y aquí yo creería que el mensaje importante es destacar la importancia de transferir el riesgo, porque cuando tú tienes un evento que está en ese rango entre los 5 y los 10 millones, pues el impacto en tu cuenta de resultados es brutal, ¿no? E incluso pues puede llegar a amenazar la viabilidad de la empresa para seguir operando. Entonces creo que es importante que compartir, ¿no?, que estamos viendo este tipo de siniestros y que la severidad es importante y entendemos que va a seguir creciendo. Sandra, no sé si algún comentario rápido respecto a cómo estás viendo la siniestralidad en la región. Bueno, digamos que reconociendo que el riesgo cibernético definitivamente es un tema global y también en aras de compartir un poco lo que vemos a nivel de segmentos, que me parece pues un punto importante para compartir. Como mencionaba Paulina, estamos viendo un incremento en general de actividad en segmentos como la manufactura, segmentos como transporte, logística, en donde toda esta parte de tecnología operacional pues tiene una gran importancia para la continuidad de sus negocios. Entonces definitivamente son segmentos que hoy en día tienen mucha más actividad que en años anteriores. También desde el punto de vista de las empresas que prestan servicios profesionales se está viendo un mayor nivel de impacto, precisamente por buscar, digamos que la parte de protección de datos, ¿no?, la parte de datos, ¿no?, exfiltrar datos. A nivel de segmentos, de manera interesante, se ve un movimiento mayor, compartiendo un poco las cifras del Shop Cyber Index, lo último que tenemos frente a estadísticas de reclamos que llegan a la compañía a nivel mundial. Las empresas que tienen menos de 25 millones de dólares presentan un mayor aumento, al igual que las empresas que tienen más de 500 millones de dólares en ingresos. Entonces son como los dos puntos. Yo creo que eso nos muestra la importancia un poco para hacer una pequeña reflexión, y es: no soy ni tan pequeño para que no me ataquen o para que no termine siendo víctima de un evento de estos, y soy grande y de pronto he hecho muy buenas inversiones en tecnología, pero esto no hace que esté, digamos que, exento de sufrir un evento de esta magnitud. Es tal vez la reflexión pues, a la que llegamos pues, después de ver estas cifras, ¿no? Perfecto, ya llegamos al límite de nuestro tiempo. Me voy a pasar 2 minuticos, hay varias preguntas, les estaremos enviando vía correo las respuestas a esas preguntas porque creo que no vamos a tener tiempo de responderlas todas, pero una de las preguntas que nos envían creo que es importante responderla porque está en el día a día de nuestra asesoría y te la voy a hacer a ti, Paulina. Nos envían una pregunta de cómo determinar el límite adecuado para transferir el riesgo vía un seguro. ¿Cuál sería el límite que debería comprar un asegurado? Bueno, pues aquí voy a utilizar algo que mencionó Sandra, y Sandra dijo: es imposible hacer un PML de este riesgo, es imposible. Nosotros no podemos acá determinar una suma suficiente para que la empresa esté adecuadamente asegurada, porque al igual que en los seguros patrimoniales, como es responsabilidad civil, como es directores y administradores, pues no estamos asegurando un bien particular, sino
el patrimonio total de la compañía. Sin embargo, pues existen modelos que nosotros desde la asesoría para la adquisición del seguro tenemos, donde se puede ver algunos escenarios a alto nivel de cuál podría ser la exposición en el evento de una brecha de datos o cuál podría ser la exposición en un evento de interrupción del negocio. Al igual tenemos dentro de la oferta de consultoría unos servicios mucho más especializados a la hora de cuantificar ese impacto. ¿Cuál podría ser eventualmente ese impacto sobre los activos de la organización, sobre el patrimonio de la organización, en el caso de materializarse alguno de los escenarios más críticos, que es uno de los puntos importantes y que tú mencionaste, Paula, que si bien al principio del evento, y es, si bien este es un riesgo de naturaleza técnica, tiene que ser gestionado en términos económicos. Necesitamos saber cuál es ese impacto, no quedarnos simplemente en términos cualitativos, sino ya empezar a cuantificar y tener claros esos escenarios para de esta manera poder tener una gestión adecuada, saber cuánto mitigamos, porque finalmente el remedio puede ser más caro que la enfermedad, cuánto se invierte para mitigar y cuánto es realmente ese riesgo, cuánto puedo transferir y cuánto de ese riesgo voy a aceptar. Entonces esta cuantificación termina siendo muy relevante para una adecuada gestión del riesgo. Perfecto, muchas gracias. Acá hay otra pregunta que lo mencionaron en algunas de sus respuestas, pero creo que vale la pena volvérselas a hacer. Nos pregunta uno de nuestros participantes que cómo están viendo las tendencias de precios y alzas en las tasas en promedio en la región. No sé si Belén nos podrías contestar. Bueno, definitivamente estamos viendo incrementos. Yo comentaba antes que en el último trimestre del año, en lo que va de la primera parte del 2021, efectivamente hemos visto un incremento en las tasas por encima del 20, entre el 20 y el 25%, y como comentaba, es una tendencia que seguramente, bueno, que sin duda vamos a seguir viendo durante todo el año. Pero sí, esperamos incrementos importantes. No sé si mis compañeras tienen algo que añadir en ese sentido. Sí, yo me parece que estamos alineadas. Es un tema obviamente que tenemos que atender, ¿verdad? Dependiendo obviamente de las exposiciones que enfrentan las distintas industrias, ¿verdad? Y tenemos que alinearnos obviamente a lo que está sucediendo, ¿verdad? A temperar obviamente esos términos y condiciones a la realidad del mercado de hoy en día. Perfecto. Ya nos pasamos 5 minutos. Yo solamente quiero compartir con ustedes para cerrar cómo van los ataques cibernéticos en el mundo. Solo en una hora se nos incrementaron en 2 millones de ataques cibernéticos. Si recuerdan, y acá lo anoté, a las 8 de la mañana estábamos en 15.6 y ahora estamos en 17.6. Es decir, en tan solo una hora en el mundo se presentaron 2 millones de ataques cibernéticos. Entonces, solamente para cerrar, para darles muchas gracias a todos por participar, reiterando la relevancia que tiene este tema para todas nuestras organizaciones, los invitamos a acercarse a nosotros, a revisar este riesgo, a buscar la manera de mitigarlo y transferir, acompañado de estos excelentes mercados y del asesoramiento que como Marshall les podemos dar. Entonces, muchas gracias Tania, Sandra, Belén y Paulina, y esperamos pues tenerlos a todos ustedes los participantes en otros espacios en el futuro. Gracias, Paula. Muchas gracias a ustedes por la participación. Por la invitación. Buen día a todos. Buen día a todos. Adiós. Feliz día, Hasta chao. luego, que estén bien.